En estos primeros 20 años de la Juanfe, 14.359 personas han sido atendidas en nuestras brigadas de salud. Y tengo el placer infinito de presentar este siguiente panel, Women in Connection, Mujeres en Cargos Directivos. Nuestras invitadas, 4 extraordinarias mujeres que hacen que su vida profesional sea de exaltar en todos los campos. Quiero presentarlas, tenemos a 2 de ellas conectadas, es Silvia Escobar, expresidente de Terpel, María Eugenia Rey, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI. Nos acompañan acá Ana Fernanda Mayhuasca, ex codirectora del Banco de la República, y Marcela Prieto Botero, vicepresidenta de Relaciones Institucionales de Visión Américas. Muchísimas gracias a todas por sacar esos minutos, por compartir su experiencia y antes de que demos inicio a este panel, mi compañera Mónica Fonseca nos dará una breve introducción de la carrera de cada una de ustedes y por qué son merecedoras de estar aquí, de ser inspiración para todas. Moni, adelante. Marcela Prieto, politóloga y magíster en políticas públicas en América Latina. Es la vicepresidenta de Asuntos Institucionales de Visión Américas para Iberoamérica y Estados Unidos, firma consultora especializada en temas de asuntos públicos y desarrollo de negocios. Silvia Escobar fue presidenta de Terpel desde el 2012 hasta el 2020. Además de ser una de las ejecutivas más destacadas en Colombia, es una de las cabezas más visibles en el impulso por incluir más mujeres en puestos de poder y toma de decisiones. María Eugenia Rey, administradora, es especialista en consultoría empresarial transversal, gobierno corporativo, juntas directivas, emprendimiento y relaciones corporativas. Ana Fernanda Mayhuasca, economista y MBA, se desempeñó como codirectora del Banco de la República desde el 2013 a marzo del 2021. También fue viceministra técnica del Ministerio de Hacienda. Bueno, para mí es un gran gusto hacer la moderación de este panel, porque es una realidad que estas 3 mujeres tienen historias maravillosas que contar, pero como todas tenemos varias dimensiones en nuestra vida, anécdotas y situaciones a las cuales nos hayamos tenido que enfrentar en el plano laboral, con nuestros colegas y en nuestra vida personal. Y ese es el diálogo que vamos a tener hoy con estas maravillosas mujeres. Porque además yo tengo que decir, hay una característica que tienen las 3 que a mí me parece que todas debemos abrazar, aprender de ella, y es que no hemos perdido la feminidad. No han dejado de lado, digamos, actitudes para masculinizarlas a la hora de enfrentar esos diferentes escenarios. Yo creo que esa generación ya pasó y ya sabemos que podemos sentirnos absolutamente cómodas en nuestra feminidad y eso no nos quita ni fuerza, ni liderazgo, ni relevancia en lo que nosotros hacemos, tanto en el plano laboral como en nuestra vida personal. Entonces, para mí es muy grato empezar este panel con Silvia Escobar. Silvia, lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿de qué te sientes tú orgullosa? ¿Cuáles son tus aportes en ese puesto de alta dirección que tú has tenido? Bueno, has tenido varios. Por supuesto, el último que tú dejas es la presidencia de Terpel. Pero hay momentos y situaciones donde uno dice, tengo el poder de poder, con mi decisión, cambiar la vida de tanta gente. Entonces, Silvia, por favor, ¿cuáles son esos momentos que te hacen sentir orgullosa? Mira, Marcela, la verdad es que mi paso por la organización Terpel fue un paso de orgullos casi diario por un equipo impresionante. Para los que no me conocen, duré 18 años de mi vida en Terpel, que acabo de terminar en diciembre del año pasado. Y realmente fueron 18 años en los que aprendí un montón, en los que saqué, yo creo que del equipo lo mejor que había y logramos unos cambios muy grandes. Yo me siento muy orgullosa de que, por ejemplo, la gente me llame y me diga, quiero irme a Cartagena, por favor, díganme todas las terpeles que hay en el camino, porque si hay algo
que había detrás de toda una estrategia, y ahorita te hablo un poquito de números, era el tema de llegarle a las personas, de que las mamás estuvieran tranquilas de que donde pasaran por una terpel había un baño donde limpiarle la cola a un bebé, por ejemplo, o que llegaban y encontraban flores al lado de los surtidores de gasolina que uno siempre cree que deben estar sucios y malolientes, o encontráramos un lugar donde nos pudiéramos comer una ensalada o una changua o cualquier comida colombiana que son tan increíbles en un lugar limpio. Y eso al lado de pasar del 29 al 44% de participación de mercado, ganando más de un punto de participación que es muy alto en un mercado como este, pasando de un 9% en aviación a un 80% en aviación, con un crecimiento de todos los años en EBITDA y en utilidad, estar en los primeros rankings de sostenibilidad de Robecosam, ser digamos, de las empresas que siempre aparecían en el top de las relaciones con inversionistas. Entonces, esas dos cosas fueron increíbles. Y tal vez lo que más orgulloso me hizo sentir de muchas cosas, Marce, y me sorprendes un poco con la pregunta, pero tal vez el año pasado, en la pandemia, el haber sentido que una compañía que todos los días perdía plata, como la perdía, podíamos llegar a decir que los que nos subimos en el barco íbamos a salir en ese mismo barco y que juntos nos íbamos a ayudar, íbamos a reducir el CAPEX, íbamos a reducir el OPEX, pero entre nosotros íbamos a hacer todo el trabajo que no íbamos a contratar por fuera. Y así se creó un programa en el cual, solo te digo una cosa más, y es una persona que trabajaba en lubricantes llamaba y decía, yo tengo una voz súper bonita, y se volvió la persona que contestaba el teléfono en el call center. O sea, todo el mundo se volcó a ayudarle a la compañía que la había ayudado a ellos. Entonces fue de verdad 18 años de cosas muy lindas que logré con ojos de mujer. Qué maravilla. Bueno, Ana Fernanda, yo te quiero hacer la misma pregunta, porque es que llegar a ser codirectora del Banco de la República trae consigo una enorme responsabilidad porque tus decisiones efectivamente afectan a todos los colombianos. Entonces, cuéntanos un poco aquellas cosas que hayan sido desafiantes para ti, pero también de las cuales te sientes orgullosa. Bueno, pues primero que todo, mil gracias y qué placer estar además aquí con tres mujeres extraordinarias a quienes admiro profundamente. Yo ahorita oyendo a Silvia pensaba que quizás quisiera arrancar cronológicamente porque es probable que lo que más vaya a verse allá arriba en mi carrera sea haber llegado a la Junta Directiva del Banco de la República, pero pues han sido, ya no sé, como 20 y pico de años de servicio público. Y pensaba ahorita que hay cosas que fueron menos luminosas de las que nadie se enteró. En la Superintendencia Financiera llegué en 2007, además llegué en una circunstancia muy particular que creo que es importante resaltar en este foro en particular. Llegué de 7 meses de embarazo que parecían 48. Tuve a mi bebé en la Superintendencia Financiera y en consecuencia vino un primer año brutal porque era muchísimo trabajo y además aprender a ser mamá, que clarísimamente no es un curso que uno haya tomado chiquito. No. Y en ese proceso, adicionalmente, vino una crisis muy importante para la superintendencia, que fue la crisis de las pirámides. Y lo cierto es que el superintendente, quien me llevó, y el superintendente que vino posteriormente, César Prado y Roberto Borrás, estaban absolutamente absorbidos por esta crisis. Y en buena parte a mí me tocó felizmente la responsabilidad de acompañar a todo el equipo a cuidar el resto de las cosas, que era en realidad el ahorro del público en las entidades vigiladas cuando estábamos enfrentando Lehman, la crisis global financiera en el mundo. Entonces, digamos, todo lo que implicó navegar esas aguas y que hoy en día los colombianos no recuerden ese episodio. Es quizás una de las cosas que más orgullo me da, con un equipo maravilloso de gente, como siempre es el caso, digamos, ninguno de estos orgullos que siento vienen solos, todos vienen acompañados del liderazgo de un equipo increíble de personas, lo mismo en el Ministerio de Hacienda.
En el Ministerio de Hacienda tengo dos recuerdos que a mí me emocionan mucho. Uno, y quizás el más bonito, el más cercano a mi corazón, la estrategia de inclusión financiera. Con el equipo de regulación financiera hicimos un cambio en la visión de lo que hasta ese momento se consideraba inclusión financiera, que estaba muy centrado en las microfinanzas, y lo pasamos a construir una idea de recopilar información de las transacciones de las personas a través de los pagos digitales y cómo con eso íbamos a lograr, estas son mis palabras, tener una puerta atrás a la formalidad, como si entráramos por la cocina, pero con un impacto importantísimo en la vida de las personas que lograran ir construyendo esta inclusión, que era una primera puerta pues para reparar muchos de los costos vitales que tiene la informalidad. Y bueno, ya en la junta directiva del banco nos tocaron, repito, bueno, aquí sí que porque además pues somos un cuerpo colegiado, dos periodos, el primero muy fuerte que fue la caída de los precios del petróleo del 2014-2016 y que yo pensé que era ya, uno dice, bueno, tiene sentido que me toque una crisis, pero no estaba esperando me tocaran dos y que la segunda fuera una pandemia. Entonces, pues la última todavía es un evento que está ocurriendo, pero creo que por lo menos esa primera junta directiva tiene la satisfacción de que el 2020 haya sido un año en que la sociedad haya logrado navegar en unas condiciones que nos permiten llegar al 2021 en bastantes mejores condiciones de lo que pudo haber ocurrido. Sigue siendo obviamente una situación increíblemente crítica, pero creo que la Junta reaccionó de manera muy oportuna y muy creativa, cosa que es particularmente importante a pesar de que sistemáticamente nos endilgan la ortodoxia. Y pues yo tengo millones de otras anécdotas ahí, las que estoy mencionando son un poco las que me dan emoción de ese trabajo público. Total, total. Emoción es lo que le produce a uno cuando sabe que ha podido contribuir tanto para una sociedad. Bueno, ahora paso a María Eugenia Rey. María Eugenia, yo creo que ha sido una de estas mujeres que nos abrió camino a todas con su valentía, pero sobre todo con un mantra que ella siempre repite, y es que las barreras están aquí en la cabeza, que lo que uno quiere sacar adelante, lo saca adelante. María Eugenia, yo te repito esa pregunta, aunque obviamente tú estás aquí en calidad como miembro, la primera mujer miembro de la Junta Directiva de la ANDI, pero también es que fuiste primera en muchas cosas, en un mundo muy masculinizado, en un mundo muy machista, y sobre el mundo masculinizado vamos a profundizar un poquito más porque ahí hay varias cosas interesantes que ver. María Eugenia, por favor, cuéntanos cuáles han sido esos momentos, hitos en tu vida profesional que te hayan hecho sentir muy satisfecha, muy orgullosa y que hayas podido impactar sobre la vida de los demás. Bueno, pues muchas, la verdad, hay muchísimas anécdotas en tantos años de trabajo, pero yo pienso que para mí siempre fue muy importante el tema de la gente, el tema de estar con el equipo, de estar convencida además de que uno solo no hace nada y que todo lo que fuimos logrando lo hicimos en un equipo maravilloso con el que fui contando y con el que pude ir construyendo. Cuando yo empecé en aviación no tenía ni idea de nada de lo que era la aviación, sabía solamente que me montaba en un sitio y me bajaba en el otro, y fui descubriendo a través de una maravillosa empresa, Lufthansa, un mundo fascinante. Para mí fascinante, me fascina todo lo que tiene que ver con la aviación y me propuse llegar bien alto. Yo empecé allí en el cargo más bajito porque adicionalmente empecé haciendo un reemplazo en unas vacaciones de la universidad donde estaba estudiando biología, nada que ver con la aviación. Pero me fascinó tanto este mundo que efectivamente dije, la biología se queda para otro momentico y por el momento me voy por la aviación. Pero yo quiero llegar a ser allá la cabeza de Lufthansa. Y no fue fácil, pero yo digo que es solamente esfuerzo. Uno cuando tiene una meta lo logra, siempre y cuando se prepare para esa meta que quiere llegar, a donde quiere llegar. Entonces hice como todo el camino, llegué a Alemania, en Alemania estudié administración de aerolíneas
trabajé en Alemania con Lufthansa también, fui capacitadora de todo el tema de aviación en Lufthansa y volví y llegué a ser gerente de Lufthansa en Colombia, cosa que para mí fue de verdad en ese momento algo maravilloso porque Alemania es un país machista por naturaleza, ninguna mujer consigue normalmente, ahora pues tenemos unos ejemplos maravillosos, Angela Merkel y otras grandes personas, pero es difícil. Cuando uno ve, por ejemplo, aquí en la Cámara Colombo-Alemana, donde hay tantísimas empresas alemanas en Colombia, y no ha habido posibilidad de que haya entrado una mujer a la junta directiva de la Cámara, siendo que hay muchas afiliadas. Pero de todas maneras, lograr eso fue para mí maravilloso, porque además es una extraordinaria empresa que me enseñó mucho y me enseñó a hacer las cosas. Yo tengo educación alemana, entonces a hacer como las cosas en orden. Dentro de esos duré 25 años allí, pero dentro de esos 25 años tengo maravillosas historias y maravillosas anécdotas duras, difíciles, que es cuando uno más aprende, y muy alegres y muy satisfactorias siempre. Uno de mis propósitos allí fue no solamente llegar a hacer eso, sino lograr conectar a Colombia con el mundo. Para mí me parecía muy importante porque cuando empecé había 2 frecuencias de Lufthansa en la semana, logramos 3 hasta que completamos las 7 y lograr conectar al mundo con Colombia me parecía maravilloso y adicionalmente mostrarle al mundo lo que era Colombia, una Colombia que ha tenido en mil problemas que todos sabemos, pero que además vale mucho la pena. Entonces, lograr incrementar este tema del tráfico aéreo colombiano y explicar cuáles eran las condiciones para hacerlo me pareció muy importante. Pero adicionalmente aprender mucho. De forma que cuando llegué a traer a Colombia 2 aerolíneas más, pues realmente todo ese expertise y todo esto que aprendí con ellos me sirvió montones y pude hacerlo. Duros momentos como el 11 de septiembre, que fue absolutamente nefasto para todas las aerolíneas en el mundo, y a mí me afectó. Yo digo que yo soy una perdedora por detrás del tema del 11 de septiembre, porque a raíz de eso, Lufthansa, pero además muchas aerolíneas del mundo salieron de América Latina. Claro. Y cerrar de la noche a la mañana toda una operación porque se iban de Colombia y empezar a vender y a conectar a Colombia a través de otros países era triste, realmente triste. Sí. Entonces, pues, dentro de eso hay muchas anécdotas. Cerrar una operación y sacar gente porque se cierra una operación, esa parte es muy dura. La parte personal y la parte laboral de la gente que tiene alrededor es durísima. Y entonces me propuse como lograr que todos salieran con puesto y que todos quedaran ubicados. Y entonces me dediqué en los últimos tiempos a ubicar a toda la gente que estaba sacando. Y la verdad fue una satisfacción grande haberlo conseguido, porque no fue nada fácil. No, maravilloso. Pero pues hay muchas anécdotas para contar. Es que sí, claro, nos podríamos quedar acá toda la noche hablando de historias maravillosas. Pero me gustaría pasar, digamos, a un siguiente plano. Como se los anticipaba, es interesante cómo cada uno de los sectores donde ustedes han trabajado han sido históricamente muy masculinizados. Entonces, qué interesante que ustedes nos cuenten cómo cambiaron la mente de ese entorno donde ustedes estaban, cómo se enfrentaron quizás a insinuaciones indebidas o a omisiones a propósito, conscientes o inconscientes. Silvia, tú tienes un cuento maravilloso que me gustaría que compartieras con nosotros y tiene que ver con tu llegada a Terpel y cuando hablaste con ese jefe que luego te nombró presidenta. Cuéntanos esa historia. Vale, Marce. Pues la verdad es que ese cuento lo tengo que empezar a contar diciendo primero que frente a la pregunta primera que hiciste, es muy importante que lo que se logró durante el tiempo que yo estuve fue transformar la categoría totalmente de una categoría que era muy masculina, que era las redes de estaciones de servicio en Colombia. Yo creo que en el mundo, pero pues estamos hablando de Colombia. Y eso pasó, eso inició cuando
cuando cambiamos la estrategia de la compañía y la cambiamos con unos accionistas que llegaban nuevos a Colombia. Y me acuerdo que ellos, muy queridos, nos invitaron a comer una noche, a presentarse, porque habían comprado una parte accionaria de Terpel, de un fondo de inversión, y llegaron muy queridos a presentarse y saludaron al que era presidente en ese momento, que era un hombre, y él quedó a mi lado en la comida. Y entonces hablamos de todo y la compañía y todo, y al final, y yo pensaba que yo había hecho cosas muy inteligentes, y que mejor dicho lo estaba deslumbrando, y él al final me dice: oye Silvia, no, impresionante todo lo que me has contado, increíble esta compañía, pero yo creo que si yo tuviera el tiempo, yo podría convencerte de que el mejor lugar para ti y para todas las mujeres es en su casa, con sus hijos. Todo eso que tú has hecho, pues podrías aprovecharlo mejor en tu casa. Y bueno, en ese momento, imagínense lo que yo pensaba. Yo la verdad es que ni siquiera me acuerdo qué fue lo que dije, alguna bobada, porque no recuerdo exactamente qué fue lo que dije. Pero lo más lindo de eso, y tiene que ver mucho con lo que decía María Eugenia ahorita, de que uno todo lo logra, en vez de renunciar al otro día, porque hubiera podido renunciar al otro y decía, aquí no hay futuro, empecé a trabajar con él, empecé a conocerlo y a que él me conociera, y juntos hicimos esa transformación de la que estamos hablando. Y 2 años después, Marce, fue él el que me nombró presidente de la organización Terpel, cosa que yo jamás me hubiera imaginado. A diferencia de María Eugenia, yo nunca pensé, bueno, yo quiero ser presidente de Terpel. No, yo estaba bien donde estaba, y fue él el que hizo eso, y él el que cambió en su propia compañía, donde no había una sola mujer en cargos directivos, ahora hay varias mujeres, y es de los defensores de las mujeres en el mundo laboral hoy en día. Pero imagínense lo que fue esa anécdota iniciando con un nuevo jefe. No, es increíble, pero qué bonito, y yo creo que eso es una lección muy, muy profunda, y es la de no renunciar, es la de yo voy a cambiar la mentalidad de esos hombres que llegan nuevos a la dirección de la empresa, y con éxito y con resultados medibles. Ana Fernanda, tú me has llamado a mí la atención siempre en diferentes facetas, digamos, en diferentes dimensiones. A mí me encantaba ver cómo, por ejemplo, en una foto de todos los codirectores del Banco de la República, te destacabas por no solamente estar divina siempre, sino además explícitamente femenina. Y eso no tenía absolutamente nada que ver con tus aportes o digamos, ir en detrimento de cuál sería tu aporte intelectual dentro de las decisiones que se tomaban allí. Pero más allá de eso, cuéntanos qué te movía para hacer esos statements, esas declaraciones, digamos, no verbales, pero también tu relación con tus colegas en la codirección, pero algo que me parece a mí muy difícil, y es tu relación con el Congreso o con otras instancias del poder sobre el cual tú tenías que trabajar y sacar adelante las decisiones tan complejas del banco. Pues sí, no sé si estrictamente no iba en detrimento de ninguno de mis aportes intelectuales, porque los tacones y yo no somos muy amigos. Pero lo cierto es que en el momento en que me nombran miembro de la Junta Directiva, pasa algo en lo que yo no había acabado de pensar, y es que soy la segunda mujer en llegar a la Junta Directiva. Y uno podría haber dicho, bueno, ya de segundas, ¿qué? Con una gran predecesora, la doctora María Mercedes Cuellar, que ha venido abriendo puertas antes que nosotras, afortunadamente, y a quien todas en el servicio público le damos gracias. Pero lo cierto es que una gran amiga mía, con quien yo siempre trabajo para que pensar cómo hay que pensar en ciertas cosas en las que quizá no todo el mundo piensa, la imagen, qué se va a ver, cuál es el mensaje, pues lo cierto es que soy la segunda mujer en haber llegado a la Junta Directiva del Banco de la República, y la doctora María Mercedes lo fue a principios de la década de los 90, es decir, habían transcurrido 20 años desde que eso ocurría, y en consecuencia esa primera foto
la intención fue clarísima, esto tiene que ser un vestido, tienen que ser tacones y no puede ser nada gris porque tiene que ser evidente que yo soy una mujer y que a todas esas niñas que están allá pensando que quieren ser miembros de la junta directiva, cosa que me parece un sueño bastante extraño, yo como Silvia tampoco era que lo tuviera así como no jugaba a la junta directiva chiquita, vieran eso como un mensaje poderoso de su capacidad de llegar a instancias que habían sido en efecto típicamente masculinas, donde yo creo que mis colegas siempre han sido muy respetuosos y ha sido un debate muy centrado como en las ideas, pero en todos los ámbitos de poder que tú mencionas, pues uno sigue notando sutilezas y yo creo que sutilmente, y en mi caso por lo menos mi instrumento siempre ha sido el sentido del humor, tratando de hacer ir viendo todas las cosas, todos los estereotipos, todos los prejuicios, y cuando digo todos me refiero a los tanto a los hombres como a las mujeres en este entorno, que muchas veces llevan a equilibrios malos y que no vemos, y que yo creo que hay que llamar la atención sobre ellos, y me parecía a mí que desperdiciar o no estar a la altura del reto de tener esa posibilidad y todos esos ojos mirándome, pues habría sido realmente, o yo no estaba dispuesta a dejarla pasar de esa forma. Permíteme contrapreguntarte algo que me parece importante porque la forma y el fondo en muchos momentos es casi igual de importante. Es en la codirección del banco que tú también te das cuenta de la importancia de los temas que tienen que ver con diferencia de género. Cuéntanos un poquito, ahonda un poquito en eso. Sí, la verdad sea dicha es que yo mentiría si yo dijera que yo tenía algún tipo de conciencia respecto de la equidad de género, lo que yo implicaba, etcétera, antes de llegar a la Junta. Mi campanazo es el momento en que me doy cuenta que el titular va a ser ese, el titular va a ser que llega la segunda mujer a la junta directiva, empiezan a venir las entrevistas y yo tengo que salir despavorida a leerme todos los papers y los libros porque era un tema en el que yo no había pensado, porque mi forma o de donde yo venía era sencillamente trabajar, y solamente cuando llegué a la junta y miré hacia atrás me di cuenta que el recorrido mío no era el mismo que el de mis pares, que en realidad los obstáculos, las circunstancias, las insinuaciones habían sido distintas. Lo que pasa es que mi personalidad es más vale de rompepiedras y bueno, sencillamente me moví porque eso era lo que yo tenía en la cabeza y hacia donde quería caminar, pero lo cierto es que estando ahí entré a una reflexión larga y profunda respecto de lo que había sido mi tránsito y en consecuencia de cómo era que yo quería contribuir al tránsito de las generaciones que vienen. Bueno, pues muchas gracias. María Eugenia, también me gustaría como que compartieras con nosotros algo que marcó tu vida y que te hace esa magnífica mujer que eres hoy, y es que tú fuiste madre adolescente y eso determinó muchas cosas en tu desarrollo profesional. No nos vamos a ir todavía a lo puramente personal porque me parece que este elemento de tu vida sí fue determinante a la hora de tomar decisiones profesionales y que fue uno de esos primeros momentos en que a ti te dijeron, usted es mujer, usted va a tener una hija, se tiene que casar, y entonces como me tengo que casar, tengo que cumplir un rol X o Y. ¿Cómo rompiste tú para tú decir, no, yo no caigo en ese estereotipo, me voy a abrir camino en este mundo profesional y abrir camino para mí y para las mujeres que me reemplazaron, digamos, en la vida? Sí, efectivamente, pues yo tuve mi hija quedé embarazada con 17 años y hoy en día pues eso es una locura. Oía muchas veces a Catalina, precisamente de la Juanfe, hablando de las mujeres que tienen hijos pronto y realmente pues es una responsabilidad que se le viene a uno encima, además de las cosas que está haciendo y además en un momento donde realmente era una niña, pero de verdad niña. Tenía, gracias a Dios, unos papás maravillosos que obviamente me dieron la mano, pero yo he sido independiente toda mi vida. Y yo recuerdo que
desde muy chiquita, 13, 14 años, yo le decía a mis compañeros o a las personas del colegio que no les iba bien en matemáticas, que ha sido siempre mi tema que me encanta. Yo les doy clases particulares porque yo quiero comprarme mis dulces, yo quiero comprarme la colombina, siempre, desde chiquita. Entonces, con mayor razón, con una responsabilidad esta de un bebé, dije, no, pues aquí el tema es que aquí hay que trabajar y salir adelante. Y me propuse a abrirme camino en lo que me gustaba realmente. Busqué siempre como una cosa con matemáticas, pero pues me encontré casualmente con la aviación, que además me enloqueció. Y entonces dije, no, hay que seguir, pero además hay que seguir estudiando. Yo puedo decir que yo no he parado de estudiar toda mi vida, desde que entré al colegio hasta hoy. Mañana estoy certificándome como líder energético en este momento. Y toda la vida, todos los años de mi vida he estudiado. Entonces dije, uno para llegar a ser lo que quiere ser, tiene que estudiar y tiene que prepararse. Y uno puede siempre que quiera. Ese tema del machismo, así como cuenta Ana Fernanda, yo tampoco lo sentí. Yo sabía que yo quería llegar a un sitio, sabía que era un mundo de hombres, pero dije, yo soy capaz. Entonces nunca pensé que tengo que abrirme camino con ellos, ¿no? Sino que de pronto más bien me pueden ayudar a seguir. ¿Qué más tengo que preparar? ¿Qué me falta? ¿Cómo es para salir adelante y abrir camino? Entonces yo pienso que realmente esa conciencia de género la he visto ahora que estamos trabajando en todos estos temas que venimos trabajando todas, pero en el momento lo que yo sí vi es que yo tengo que prepararme para conseguir las cosas y quiero conseguir las cosas para que mi hija esté bien, para yo estar bien, para conseguir lo que quiero y para llegar a esos punticos que quiero llegar porque soy capaz. Entonces uno se prepara y para eso es capaz. Entonces cuando muchas veces ahora que oigo tanto del techo de cristal, pienso, no, el primer techo de cristal que tenemos nosotras somos nosotras mismas, porque pensamos que eso es para ellos o yo puedo llegar hasta aquí nomás, o esta carrera es para los señores y esta para las mujeres como existía. Y yo te contaba que hay una historia de verdad en Colombia que me impresionó mucho en una de estas charlas que he dado, donde veo que apenas en 1931, en diciembre de 1931, por un debate en el Congreso, además, una cosa de Congreso, se aprobó que las mujeres entraran a la universidad. Y la primera mujer que entró a una universidad fue en 1936, es decir, menos de un siglo. Y adicionalmente, hasta el 54 pudimos sacar cédula y votar. Y hasta el 76 las mujeres pudimos heredar. Y además tener la patria potestad de los hijos en caso de un divorcio, de una separación. Entonces, mejor dicho, estamos hablando de que una historia femenina, que además ha sido la historia de muchos países del mundo, pero en Colombia particularmente, estamos a menos de un siglo con una cantidad de cosas que realmente nos tenía, pero yo he sido consciente de eso ahora que lo he estudiado. Antes no, antes siempre fui consciente de que uno puede llegar donde quiere, que hay que prepararse lógicamente, pero donde quiere siendo capaz. Y el tema de tener una hija tan chiquita, yo con una mentalidad realmente de niña, entonces dije, no, pues aquí hay que despertarse y sacarla adelante. Sí. Y tiene que estar muy bien y que no le falte nada. Así es de que para eso pues tengo que trabajar y trabajar. Para trabajar en lo que yo quiero pues tengo que estudiar. Entonces eso es todo como una cadena. Es decir, que realmente uno puede hacer lo que quiere mientras se prepare y tenga la meta clara. Claro. Esa famosa mega es fundamental a nivel personal y viendo adicionalmente que efectivamente las cosas, uno necesita a la gente, necesita que le digan hay que hacer esto o tal otra cosa, o hay que prepararse y ayudarse. Y realmente el camino se abre. Claro. No, para mí nunca ha sido un tema esto de que yo no puedo, no, yo puedo. Y en eso tengo muchas historias de casi 40 años de trabajo. Claro, entonces, claro, pues, María Eugenia. Eternamente. Creo que tenemos muchas cosas que aprender maravillosas de ti. Silvia, tú ahora te retiras de Terpel y pues me gustaría que nos contaras en tu plano más personal cómo va a ser, digamos, esta nueva etapa de tu vida, cómo va a ser esa
esa relación con tu familia, cuáles son esos nuevos retos que tú quieres tener para ti. Y bueno, también me contabas que menos mal tienes una magnífica relación con tu exmarido, que son grandes amigos. ¿Cómo es el balance que haces de tu vida ahora en este momento cuando has logrado cosas tan maravillosas, pero tienes tantísimo, tantísimo por hacer hacia el futuro, en tu vida personal y por supuesto en tu vida profesional? Micrófono. Habías logrado que contestara cortico, ahorita no sé cómo hacerlo. Tengo muchísimas cosas que compartir con ustedes. La verdad es que sí, pues está siendo un momento, llamémoslo diferente. Yo había trabajado toda mi vida. Creo que trabajé de hecho desde que estaba en el colegio, en la universidad, entonces como que no sabía cómo era vivir sin trabajar. Y la verdad sigo sin saber cómo es vivir sin trabajar, porque al día siguiente de haber renunciado a Terpel, pues ya estaba metida en varias juntas directivas, tanto de sectores empresariales con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Uno de los temas que me apasiona, como a ustedes tres las que están ahí, es el tema de mujeres. Al igual que Ana Fernanda, yo la verdad es que este no era un tema del que yo supiera o del que me interesara cuando yo empecé a trabajar en el sector público. De hecho, las feministas me parecía que no iban para ningún lado y no tenían el porqué, y hoy entiendo todo lo que les debemos a las feministas, todo lo que les debemos a las mujeres que nos abrieron paso antes de que llegáramos nosotras. Y en el sector privado empecé a ver, no en Terpel, bueno, salvo esta historia que les conté, pero que salió muy bien, pero llegar a reuniones como llegamos con María Eugenia, donde solo hay sastres negros por todos lados y señores serios en las mesas, es una cosa increíble. Entonces quiero dedicarle mucho tiempo, Marce, a eso. Y en la parte personal, yo quisiera compartir con ustedes que una de las razones por las cuales dejé la presidencia de la compañía es para estar un poco más con mis hijos. Mis hijos ya son muy grandes, todos ya están trabajando y viven con sus novias o novios, pero durante todo este tiempo laboral, y esto lo digo aquí como una confesión, y yo creo que para muchas mujeres es lo mismo, sentí como una gran culpa por no estar con mis hijos. Una culpa, por ejemplo, mi hija hacía un chiste que a mí me dolía en el fondo del alma cada vez que lo decía, y era, no, es que en el colegio el teléfono que tienen es el de mi papá, porque mi mamá nunca contesta porque siempre está ocupada. Y yo, en el fondo, pues sabía pues, que era cierto, que yo siempre estaba trabajando, trabajaba un montón. Y sin embargo hoy, y ojalá me estén escuchando muchas mujeres jóvenes, hoy en día, con los años que tengo, ya cerca de 60, puedo decirles que valió la pena, que hoy esos 3 hijos no hacen sino decirme lo orgullosa que se sienten de su mamá, no hacen sino decirme que no cambiarían ni un solo día con lo que yo he logrado estar con ellos, que el tiempo no es lo más importante, que siempre he estado cerca, y yo los veo tan felices, tan buenos ciudadanos, tan buenos niños, gente con tantos valores, que no tengo duda a estas horas de la vida de que valió la pena. Ay, Por no, favor, todas las que me están oyendo, van a sufrir, porque van a sufrir, no hay nada que hacer. Uno siempre tiene esa duda en su mente, pero créanme que vale la pena. Ay, qué lindo mensaje, Silvia. Se me aguan los ojos, te lo tengo que decir, porque con esta reflexión paso a Ana Fernanda, y es efectivamente el tema de la culpa. Ese es muy duro porque cuando lo estamos viviendo sufrimos mucho. Qué dicha poder tener esa reflexión que tú haces con retrospectiva.
pero tú también tienes anécdotas similares con relación a conciliar tu vida laboral con tu vida personal. Sí, realmente yo creo que decir, y probablemente por eso todas las que estamos en Women in Connection, llegamos en algún punto de la vida, temprano o tarde, a la discusión de género, a una discusión de género que en mi cabeza, ahorita que oía a Silvia, a mí me encanta el tema de las mujeres, me gusta más el de los hombres, precisamente porque siento que si no empezamos a abrir un debate relevante respecto del campo que los hombres no están en este momento ocupando en el área doméstica, vamos a tener todavía muchas complicaciones y en mi historia pues también tengo anécdotas. Una vez yo metida en la mitad de la reforma tributaria del 2012, el pediatra me mandó decir que a mi gorda le faltaba era mamá y a mí me dio fiebre, me enfermé. Fue en el tránsito de todo este tiempo el único día que hombre al agua fue en ese momento. Me pateó terriblemente. Sin embargo, también quisiera resaltar, dado que Silvia contó un pedazo de una cara de la moneda, la otra cara de la moneda es también, tampoco hay que sentir culpa al momento en el que uno dice, este sacrificio no lo quiero hacer. Está muy bien el éxito laboral, etcétera, porque eso nos apasiona y nos da felicidad. Pero hubo un momento dado en que yo levanté la mano y dije, quiero que por favor consideren mi nombre para la Junta Directiva del Banco de la República, porque ahí encontraba que iba a tener un balance para mi tiempo con mi hija, que era importante para mí, no por la culpa, no por ella. Mi chiquita en este momento está feliz, además preguntándome que si ya grabé, que si ya acabé, que qué dije, porque a ella le encanta además este tema y creo que vive muy orgullosa de esos logros laborales míos, sino porque me hacía falta a mí, porque yo quería meterla a la cama y contarle los cuentos. Es decir, creo que lo más importante es que nosotras nos demos cuenta que tenemos la libertad de hacer lo que nos haga felices, ni el estereotipo que nos haga sentir culpables, pero tampoco buscar metas que no son las nuestras, porque si no son parte íntegra de nuestro corazón, pues entonces no son realmente una expresión de nuestra libertad. Y creo que eso también es un tema en el que cada vez creo más hay que hablarle a estas nuevas generaciones de niñas y de niños, porque también nos podemos dejar llevar por un estereotipo que nos impida lograr la felicidad de las cosas que integralmente queremos como seres humanos. Qué belleza de reflexión. Y por supuesto termino con María Eugenia, porque yo quiero que ella comparta con nosotros una anécdota de su vida que muestra efectivamente la fortaleza de esta mujer. Ella fue víctima de un ataque que atentó contra su integridad física, y ella pudo salir de esa situación con su inteligencia emocional. Y esto, ¿por qué lo quiero resaltar? Para terminar uniéndolo con la relación con su hija, que ha sido de mejores amigas, me consta, pero además es una abuela espectacular, que también está llena de anécdotas para compartir con ellas, para ayudarlas a crecer y a ser mujeres maravillosas. Cuéntanos un poco esto para fascinarnos a todas y a todos los que están conectados, porque realmente es increíble. Pues eso fue un pasaje muy duro, personal, pero complemento un poquito de lo que dijiste al final para comentar allí, y es que en un video que me hicieron por un premio que me dieron hace un tiempo, mi hija y mis nietas hablaron de eso que decía Silvia y Ana Fernanda, de lo bien que se sentían, porque a pesar de todo lo que hacía yo, que no paro en todo el día, pero eso es una manía que tengo, porque mi mamá nos decía que descansar no era no hacer nada, sino cambiar de oficio. Entonces eso lo tengo adentro. Entonces hablaban de que estoy para ellas, y efectivamente hace 12 años más o menos, un día llego a mi casa, había un caballero, un señor allá adentro que se metió, no sabemos, había varias ventanas sueltas, así es de que se pudo meter por cualquiera de esas,
y efectivamente me amarró de pies y manos y me pegó 8 puñaladas. Y duró conmigo como 3 horas y media, y en un momento dado en que uno se asusta y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo vivo sola, mi hija ya se había casado, entonces estaba sola, y entonces, ¿qué hago? Y dije, no, pues aquí el tema es la fuerza bruta, porque este señor es un animal, contra la inteligencia. Me senté en una plaza de toros. Yo decía, pensaba yo así como que una similitud en medio de toda la angustia. Y logré conversar con él, duré con él 3 horas y media, se llevó todo lo que quiso, obviamente, pero adicionalmente me dejó muy mal. Y logré conversar con él para convencerlo de que rezara conmigo, de que se sentara a mi lado y rezara. Yo le decía, es que cuando uno reza se siente bien, no es qué religión, sino se siente bien. Y que por fin se fuera y salir adelante en un tema de estos que fue violento. Pero digamos que cómo se recupera de una situación de esta tan violenta, es pensar, caramba, aquí estoy viva, estoy bien, tengo mucha gente que apareció de toda índole, que me quiere y que ha estado ahí, y todos me decían, no, tiene que ir al médico, al psiquiatra. Me decían, no, yo les cuento, me faltan cosas por hacer en la vida, estoy aquí, estoy bien, gracias a Dios, gracias al de arriba y allá que tiene uno su mamá, mi mamá, que decía yo debía pedir por mí porque caramba, que fue muy duro, pero adicionalmente el pensar que efectivamente uno puede salir adelante, que con fuerza de voluntad y con cariño y con amor de los que lo rodean, sale adelante. Y eso fue lo que pensé, dije, yo no me puedo caer porque de mí depende mi hija, mi familia, todos, y no me puedo caer, entonces yo tengo que seguir adelante, y aquí estoy viva y estoy bien, entonces hay que dar gracias y seguir. Y cuesta, pero bueno, estoy aquí y tuve unas cosas de amigos que fueron maravillosas. Por ejemplo, una que va a hablar en este foro, que fue Marta Lucía, que fue absolutamente maravillosa, pero no solo ella. De pronto me llegaban serenatas diarias, flores diarias, yo me fui a vivir con mi hermana mientras que hice todo el cambio de la casa porque quedó vuelta a nada. Y entonces eso parecía una floristería, pero toda la cantidad de gente que llegaba a hablar conmigo, a demostrar cariño, de todo tipo de gente, de la señora que vende los aguacates en la esquina, como de la presidencia, de cualquier lado. Es que María Eugenia... Lo más valioso es el cariño. Claro. El cariño de la gente. Y si uno, caramba, pero esto vale oro. En un momento dado alcancé a pensar, estoy asistiendo a mi entierro, pero viva y bien. Porque cuando uno se muere, entonces, pues ya no está. Y no entonces, pero aquí está todo el mundo. Es que fueron momentos que llegaban 80 personas a la casa, simplemente a saludar y a estar ahí. Claro, es que María Eugenia, yo creo que uno de esos aprendizajes es para todos y todas las personas que están conectadas, y es que el que siembra cosecha, y el que siembra con amor recibe mucho amor cuando eso germina y florece. Entonces, muchas gracias a las tres, son un ejemplo maravilloso para las nuevas generaciones, para las mujeres, y para todos los que tienen la fortuna de acompañarnos en este foro. Muchas gracias, Catalina Escobar, muchas gracias, Juanfe, muchas gracias por darnos este escenario maravilloso para contar estas historias, y sigamos adelante con este maravilloso evento. Gracias a todas. Así es. Gracias. Muchas gracias, Marce, muchas gracias, Catalina, y a todas ustedes. Un abrazo a todas. Mil gracias.